Sí, sí, sí. Su historia es un vivo ejemplo de firmeza y resolución. Ella tiene 44 años, está casada con Adrián y es mamá de Isabela, de 2 añitos. En enero de 2024 le diagnosticaron cáncer y desde allí comenzó un camino donde se puso de manifiesto la capacidad de sobreponerse a la adversidad, donde la fortaleza, esperanza, optimismo y resiliencia fueron su estandarte. Está con nosotros María Virginia Peñalosa. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buen día, Eli, buen día, Pepe. Buen día a toda la audiencia. Como les decía a ellos, para mí esto es nuevo, así que vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y bueno, a contarles, digamos, cómo fue mi experiencia. Exacto. Porque más allá de que yo desde el principio lo he contado, nunca tuve ningún inconveniente. Sé que a mucha gente les sirve. Exacto. Así que bueno, por eso estoy aquí. Pero excelente tu iniciativa, esto de contar, de transmitir. Cuento algo, que nos encontramos en una peluquería. Ajá. Y le voy a nombrar a la peluquera porque siempre nos apoyó desde el minuto cero, hace 8 años, que es Noé Bañi. Claro. Que siempre nos acompañó y nos ayudó siempre con la donación de cabello. Así que bueno, nos juntamos ahí y empezamos a charlar. Y dije, esto se tiene que contar desde la radio. Muy bien. Así que acá estamos. ¿No dudó en ningún momento? No, no. Dudó. Muy bien. Totalmente dispuesta. Me parece muy correcto. Problema para hablar no tengo, los que me conocen ya lo saben. Acá a lo mejor me va a dar un poquito de vergüenza al principio, después voy a aflojar, pero... Sí. Relájate porque se trata de hacerlo como en una charla de café, diría. Así es. Exacto. Sí. Exacto. Elina. Bueno, contanos cómo arrancaste con esto, con este diagnóstico de cáncer de estómago, ¿verdad? Fue cáncer de estómago, exacto. Sí. ¿Cómo fue que te diagnosticaron? ¿Por algún síntoma, algún estudio que te hicieron, algo que vos notabas que no estaba bien? ¿O fue así con un estudio casual que te hacías de control? No, yo en realidad en julio del año 23, notaba que me costaba digerir la comida. Bien. Coincidía justo cuando mi bebé había empezado a comer ella. Sí. Entonces, bueno, yo lo sumé a un cierto estrés. Mi marido, su trabajo, él viaja, entonces por momentos no estaba. Yo tenía el 100% todo, trabajo, casa, bueno. Entonces, para mí, o sea, fue el estrés. Claro, lo asociabas a eso. Yo lo asocié al estrés. En ese momento. Sobre todo cuando me dieron el diagnóstico. Sí. Entonces decidí ir a una gastroenteróloga. Lo primero que uno piensa que puede ser gastritis. Sí. Me pensó a pedir estudios, una ecografía, salió todo bien. Después me pidió una endoscopia. En la endoscopia salía que 10 centímetros del estómago, la última pared del estómago, la última capa, estaba engrosada. Bueno, había que ver cuál era el motivo. Sí. Yo a todo esto, a esa endoscopia, me la terminé haciendo en noviembre. O sea, yo la consulta la hice en julio. Nosotros en septiembre nos íbamos de vacaciones y yo nunca me había hecho una endoscopia y no me animaba a hacérmela antes de irnos porque nunca me lo había hecho. Sí. Entonces decidí dejarla. Imagínate que obviamente uno nunca piensa... No, nunca pensás que... Nunca pensé que el magnitud que el diagnóstico va a ser el que fue. Entonces nos fuimos de vacaciones. Cuando volví, hasta que la obra social autoriza y todo, me la terminé haciendo en noviembre. Después de esa endoscopia, me pide una radiografía por contraste. Sí. Es un estudio que dura 15 minutos. A mí le llevó 1 hora hacérmelo. Porque... mucho. Es que no digerí el líquido de contraste directamente. Bien. Yo veía en una pantallita que caía un hilito celeste. Y eso era lo que yo digería. Entonces le digo en ese momento a la doctora, mira, lo que a ustedes les está pasando ahora con el estudio, a mí me pasa todos los días cuando como, le digo. Bueno, ese día nos fuimos y cuando estábamos en viaje ya a la Laguna, todavía en Ciudad de Córdoba, me llaman del sanatorio. Yo me atendí en ese momento en Nueva Córdoba, en el Sanatorio Allende de Nueva Córdoba,
porque el jefe de diagnósticos por imágenes había visto las imágenes y bueno, quería hablar conmigo para pedirme otros estudios. Sí. Obviamente que ahí el corazón en la boca, porque ya que te llame el jefe de diagnósticos por imágenes no era poco. Sí, sí. Nos volvimos, un hombre 70 años más o menos, esos médicos viejos, como uno dice. Sí, pero con mucha experiencia. Con mucha experiencia, que una tranquilidad al hablar, nos explicó todo, en ningún momento me mencionó tumor, nunca. Él solamente me explicó eso, lo de la parte rígida, o sea, Sí. esos 10 centímetros que estaba la piel, que estaba la capa rugosa, hacían que estaba rígido, entonces el estómago no funcionaba para digerir. Sí, claro. Él nos explicó todo eso. Sí. Y me pidió una tomografía, me derivó con otra gastroenteróloga porque la mía estaba de vacaciones en ese momento. Y bueno, y así empezó todo. La gastroenteróloga me derivó con un cirujano. El cirujano, que no fue el que me operó, es como que debe ser que era el que estaba apuntado con el dedo para darme el diagnóstico. Sí. O no era sencillo tampoco. No, pero bueno, debe ser que ellos se manejan así. Así que bueno. ¿Esto es algo que se da comúnmente o no? ¿Qué te decía el médico? ¿Les llamaba la atención el caso? Le llamaba, sobre todo a la gastroenteróloga, pero bueno, yo como te digo, hasta que yo no tuve el diagnóstico, Sí, es yo como no que tenía estabas ni ahí. idea de nada, claro. Pero todo ese movimiento sí, ya era como que de alarma, algo Exacto. Había. Entonces, bueno, la gastroenteróloga nueva que me empezó a atender, Sí. que tengo relación hasta el día de hoy, se involucró tanto en el caso, que como te digo, nos escribimos, todavía no nos hemos podido juntar a tomar un café porque ella tiene tanto trabajo que Sí. no es fácil, Sí. pero seguimos comunicadas continuamente, yo le paso todas mis partes cuando me hago los controles, todo, que eso lo valoro un montón, porque Sí. son momentos en los que uno necesita mucho apoyo. La familia está, gracias a Dios, yo estuve súper contenida, tanto Sí. por mi familia, por mis amigos, bueno, la familia de Adrián, que ella es familia mía también, mis compañeros de trabajo, o sea, por todo. Contención me sobró, gracias Pero a es Dios. indispensable la ayuda y el acompañamiento de los médicos. Pero claro, de un Que te profesional. pasen un celular es sumamente indispensable para Es un consultarle. montón. Porque hay cosas que vos desconocés en ese momento. Y Sí, vienen sí, los sí. miedos y vienen la inseguridad. Entonces, que vos sepas que un profesional está acompañándote en ese momento. Sí. Es Yo no- indispensable. Yo la verdad que no lo podía creer porque aparte que ellos atienden, no sé, 20 pacientes Sí, por día. Sí. Y digo yo, ¿le dará el teléfono a los 20 pacientes que atienden por día? Bueno, después hablando con ella, obviamente me dijo que no, que ella había tenido mucha afinidad conmigo, que le había llegado mucho el caso, y bueno, y así es que seguimos la relación con ella hoy. Pero qué bueno, qué Sí. bueno esto, porque hay a veces que uno pasa a ser un número, ¿no? Como lo decías Tal vos. cual, sobre todo en Córdoba, porque uno va al Exacto. médico del pueblo y nos conocemos conocemos, todos. pero en Córdoba es más difícil que se ¿Y dé. recomendás a las mujeres o a aquellos que estén pasando por este proceso de cáncer que si no se sienten cómodos con los médicos que cambien? Sí, ¿Lo recomendás totalmente. a eso? Sí, totalmente. Yo creo que, por ejemplo, en mi caso, con todos los que me atendieron, yo me he sentido muy cómoda. Sí. Bueno, el cirujano pobre, el que le tocó darme a mí Sí. el diagnóstico, a mí no me cayó bien desde el principio, pero Sí, no sí. no creo que haya sido por la cuestión de que él me dio el diagnóstico. No me convencía, no me llegó Sí, para sí, nada. sí. De hecho, nosotros cuando ya tuvimos el diagnóstico, Adrián se fue, su jefe le consiguió un turno en un gastroenterólogo que es muy buen profesional en Rosario. Él se fue con toda mi historia clínica a consultar allá otra consulta, digamos, como para tener ideas otra si estábamos opinión, bien. claro. Y bueno, lo primero que le dijo este médico, el de Rosario, es que lo hayan detectado ya era un montón, Sí. porque este tipo de tumores son muy difíciles de detectar, muy difíciles. En el caso mío, se detectó por la zona del estómago en la que estaba ubicada, que a mí me generaba Que tuvieras problemas para digerir. para digerir.
pero te diría, no me animo a decirte un porcentaje porque no lo sé, pero en la mayoría de los casos no se detecta. Claro, ya directamente se logra detectar cuando es algo cuando avanzado. está avanzado, exacto. Claro. Entonces, bueno, yo siempre digo que dentro de la mala suerte que me tocó, tuve buena suerte. Sí, sí. La mala suerte fue que me tocó, pero después todo lo otro yo lo considero que tuve buena suerte. Sí, sí, sí. Porque todo se fue dando tal cual los médicos iban diciendo. Bueno, ya vamos a llegar, seguramente me vas a preguntar algo del tratamiento, pero bueno. Y también creo que los médicos también se involucraron mucho, en el caso de esta médica, que el caso les llamó la atención, entonces como que se involucraron más en esto y también por la edad. Le llamó la atención eso porque yo tenía 42 años en ese momento, claro, y son cánceres que por lo general tiene gente de 60 años para arriba. Sí, sí, sí. Entonces como que era muy joven. Y les llamó la atención y por eso también el involucrarse, el acompañarte, como que llegaste muy al corazón de ellos y tu caso fue especial, ¿no? Entonces eso también, ¿no? A la hora de uno de decirlo también es bueno reconocerlo de parte de los profesionales, ¿no? Sí, yo estoy totalmente agradecida y voy a estar por el resto de mi vida. Con el doctor Marangoni, que es el jefe de diagnósticos por imágenes, que él después ganó medalla de oro de Argentina, de diagnóstico por imágenes. Sí, yo, o sea, tengo que ir al frente de la Allende a hacerle un monumento, porque él fue el que lo vio. Sí. Y bueno, después de ahí el resto de los médicos ni hablar. Nosotros ya empezamos a averiguar dónde estaba el mejor cirujano de tumores de estómago, dio la casualidad que estaba en el Allende del Cerro, la oncóloga también, entonces yo ya empecé con todo mi equipo médico ahí. Claro, ya te iban derivando ahí dentro del mismo instituto, que eso acelera todos los trámites, toda la burocracia que se presenta ante un tratamiento. Quiero pedir una cosita, tuviste la suerte también de ir a un sanatorio de los más importantes de Córdoba, ¿no? Sí, gracias a Dios, o sea, uno teniendo una obra social medianamente buena es otro tema. Yo siempre digo que, o sea, al que le toca esto, hay un montón de cosas que influyen. Primero, en la situación que te encuentra, no solo físicamente, sino económicamente, es un montón, porque o sea, los gastos son muchísimos y las drogas son carísimas. Por eso, bueno, yo, como te vuelvo a decir, considero que dentro de lo malo que me tocó, me quedo con todo lo bueno. Y fuiste muy directo en el tema también de conseguir la droga, ¿no? Todo el tema fue rápido allí. Fue rapidísimo. En ese lugar, te digo la verdad, mira. Contá un poquito cómo fue el tratamiento. Bueno, el tratamiento, a mí los médicos, cuando nosotros ya sabíamos dónde estábamos parados, yo estaba con un médico clínico, una nutricionista, una oncóloga y un cirujano. Ese era mi equipo médico. Claro. El cirujano a mí me explicó: para este tipo de tumores, vos te vayas a Estados Unidos, China o a Japón, el tratamiento es exactamente el mismo. Le llaman tratamiento sándwich, es quimioterapia, cirugía, quimioterapia. Bien. En el caso mío, fueron 4 quimioterapias. Yo me tenía que quedar internada porque había una droga que tarda 24 horas en pasar. Eran cada 14 días. Bueno, vos me preguntabas antes que estabas interesada en el tema del casco frío, que yo lo usé. Eso es importante porque no todos lo toleran, el tema del casco frío. Así que comentalo porque es importante. Para el que no sabe, bueno, sé que incluso hasta se fabrican cascos caseros, me contaban a mí las chicas de oncología. En el caso ahí, bueno, del sanatorio, tienen el aparato con el casco, que es, por decirlo, a ver cómo explicarlo, es como si fuese un casquito de silicona que tiene todo como unas mangueritas por donde ahí corre el agua y se congela. Y arriba te ponen otro casco que es como de una tela, de un neopren, algo así. Para que mantenga la temperatura. Para que mantenga la temperatura. Eso se congela, que hace que el bulbo capilar se congele, entonces que la medicación no llegue. Exacto. A mí cuando porque eso es algo que no cubre la obra social, vos lo tenés que pagar. Cuando yo consulté, me explicaron:
O sea, el 70% Sí, te puede llegar a dar efectividad, bien. pero no es, No es algo seguro. No es seguro. No es seguro. Hay gente que no le dio resultado, hay gente que sí le dio resultado, hay gente que no lo tolera, porque en mi caso yo estaba 5 horas con el casco Claro. frío. Sí, sí. Si bien yo considero que tengo un umbral alto del dolor, digamos, Sí. porque lo he comprobado en Sí, diferentes lo has tolerado, situaciones, sí. yo lo toleré bien. Bien. Pero- Eso hizo que se conservara el tema del cabello, ¿no? Tal Como cual. para Tenés aclarar todo, la yo audiencia. por ejemplo con el casco frío, yo me podía lavar la cabeza una vez a la semana, Sí, tenía que dormir con funda de seda, no me podía secar con secador, el shampoo y la crema de enjuague te lo dan ellos, es un shampoo y una crema de enjuague especial. especial. Sí, tenés que tener un cierto cuidado, Exacto. pero bueno, yo no noté que se me haya caído el cabello. Ahora, después de tiempo, veo que tengo muchísimos crecimientos, Sí. que quizás se ha caído, pero no se me No ha lo caído. notaste, No, no has notado. no. Bien, o sea que o en sea- mi caso me dio resultado. Claro. Sí. Victoria, muy costoso es ese casco, decías, por no te lo cubre la obra social. Mira, el año pasado eso te duraba un mes, que a mí me entraban 3 en un mes. Por ahí la secretaria me hacía la gauchada y me hacía entrar los 4. Ajá. El año pasado me parece que estaban algo de 170.000 pesos. Cada uno, por cada... No, a los el 4. mes, El El mes. Está bien. Yo calculo que hoy debe estar en 200 Claro. y algo. Bien. Eh, Sí, yo particularmente desconocía Sí. esta posibilidad. Mucha gente sí, sí. no Claro. sabe. Ujú. Yo con la gente que he hablado, la mayoría de la gente no conocía. Claro. Sí, el año pasado en la entrevista con Nati Barraud, ella lo comentó, pero ella no lo toleraba. Ah, tenés razón. Lo comentó, pero ella no lo toleraba. Claro. Sí, entonces hay muchos de los casos que de no- gente que lo había probado y que no lo toleró. Sí, sí. Claro. Sí. O sea que bueno, el tema también intentarlo, ¿no? Porque bueno, es un costo. Yo en realidad no pero sabía. intentarlo. Lo que ellos te dicen también es que vos vas a notar si se te cae el pelo o no a partir de la segunda quimio. Sí. O sea que de la segunda vez que yo usara el casco, Sí. a los 10 días recién yo iba a notar. Y bueno, yo como vi que me la banqué, digamos, Sí, y que no sí, se me sí, caía sí. el pelo, lo seguí usando. Bien. Y después no tuviste ninguna complicación, seguiste con tu vida normal, con el cabello, con tinturas, con... Totalmente y no normal. tuviste ningún tipo de problema el después, ¿no? Con el tiempo. No. Totalmente normal. O sea, eso también está bueno, porque uno a veces tiene miedo de qué complicaciones puede ocasionar después, ¿no? No, de haber no. usado este tipo de casco. No, nada. Nada. Solamente te Bien. dicen que tienen que pasar de la última vez Claro. que vos lo usaste por lo menos 15 días. Sí, sí. Para que Pero vos rápido, te vuelvas. Sí, rápido. sí, es rápido. Sí, Es rápido. buenísimo. Bueno, eso fue toda la primera parte del tratamiento. Sí, Después, eso fue abril y mayo. sí. Yo el 12 de agosto del año pasado tuve la cirugía. Fue una gastrectomía completa, lo que significa que se sacó el estómago completo con la vesícula Sí. y 21 ganglios que rodeaban el estómago me sacaron. Y Muchísimo. unieron el esófago con el intestino. O sea que hoy el pobre intestino tiene que hacer el trabajo, El trabajo de todo. De todo. De todo. Sí. Eso fue otro Una tema. cirugía muy complicada, Una muy cirugía específica. grande. Sí, Sí. sí, no cualquier especialista hace este tipo de cirugías, o sea, No. claro, por eso es No, que te no. derivaron a tantos. Nosotros cuando nos dieron el nombre, que es el doctor Carmignani, Pablo Carmignani, o sea que nos dijeron es el mejor cirujano de estómago, o sea, Sí. a nivel de Rosario nos decían eso, de los distintos médicos nos derivaban a él. Yo ahí ya me quedé tranquila, o sea, es como que me entregué, porque no te queda otra, es Sí, la realidad. sí, es así. Si vos querés curarte, o sea, tenés que entregarte a los médicos, Sí. que son los que saben, no Exacto. tenés otra opción. Sí. Entonces, bueno, Y más en estos casos que por ahí no es algo conocido, en donde tenés algo de referencia o algo que pueda decir, Tal cual. bueno, a ver, esto como que era desconocido. era desconocido, yo no me lo hubiese ni imaginado. Incluso hasta que yo no fui a los días previos a la cirugía, para mí me sacaban un pedazo de estómago. Claro. Cuando yo fui y el cirujano me dijo, se saca completo,
Claro, es como que no Yo no entra en entendía nuestra nada. cabeza, no podemos no comprender, sabía, no podemos sinceramente, entender. que se podía vivir sin estómago. Y acá Sí. estoy. Y acá estás. Y como. Digerís muy bien. Como Digerís muy bien. lo que tengo ganas de comer. Claro. Hoy justamente, bueno, estoy con un tema intestinal, pero porque tuve que tomar unos antibióticos, que el antibiótico no le Sí, hace bien a alguien que bombardea. tiene estómago, Claro. menos a alguien que no lo Sí, tiene. sí, sí. Así que bueno, pero en realidad... Pero esto, seguís con controles, te seguís cuidando, Sí, todo sí, al sí. pie de la letra de lo que te dicen los Sigo con médicos. controles, o sea, la oncóloga me pide análisis cada 3 meses, sobre Sí. todo por los marcadores tumorales, y tomografías cada 6 meses. Sí, Eso creo que es por 2 años, bien. y después cambia a análisis cada 6 y tomografía cada una vez al año. Sí. Y con eso sigo sí o sí, es por 5 años, creo, hasta que te dan el alta. Y bueno, y en cuanto a alimentación, te voy a ser sincera, yo me tomé como un año sabático, desde el año pasado Sí. hasta ahora, hasta agosto de este año, y comí realmente lo que tuve ganas. Y sí. Pero bueno, hoy soy consciente y quiero, por eso saqué turno a la nutricionista y todo, porque lo quiero cuidar al Sí. intestino. Sí, sí, sí. Entonces... Aparte que en las mujeres influye mucho el tema intestinal, a veces el estrés, ¿no? A Sí, veces esto, sí, un montón. Esta vorágine de todos los días, y influye mucho en el intestino, ¿no? Sí, sí, sí. Es como que va a parar todo ahí, se refleja ahí. No sé, ahora yo lo escuché hace poco, le dicen que es el segundo cerebro. Sí, 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 sí. sí. Y Es que tiene que hacer un trabajo importantísimo, ¿no? Y uno por ahí Importantísimo. lo descuida, ¿no? Descuida. tal cual. Por eso yo digo, bueno, me voy a poner las pilas y lo voy a empezar a cuidar un poco. No es que no voy a poder comer, Claro. o sea, Sí, comeré sí, sí. más sano. Sí, 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 sí. ¿Necesitaste una psicóloga, el acompañamiento de una psicóloga en algún momento o no? Mira, nosotros al principio, como cuando te dan la noticia que no sabes para Sí. qué lado ir, nosotros gracias a Dios teníamos el pediatra de ISA, que es Andrés Grangueto, que viene Sí. acá a atender. Él nos apoyó muchísimo al principio y él nos recomendó, dice, chicos, empiecen una psicóloga. Fui yo y fue Sí, Adrián por sí, su lado, sí, porque sí, sí. yo quiero aclarar eso. Esto una pone el cuerpo, pero Sí, en el pero- caso mío, mi pareja, en el Claro. caso de otra persona será Sí. alguien de la familia, un Sí, sí, amigo, sí, sí. el que tiene que acompañar. Sí, también lo es sufre y lo también padece. un desgaste Sí, que yo totalmente. sinceramente lo valoro muchísimo. Y Adrián, o sea, estuvo conmigo en todas las quimios, en Sí, todas. sí, sí, sí. El año pasado era el día de su cumpleaños, el 2 de mayo, y estábamos adentro del box de Y quimioterapia. sí, o sea, sí, sí. pero a él agradecerle. Pero eso también tiene que ver, ¿no? Esa ayuda, esa contención emocional que te un montón. da la fuerza, ¿no? En esos momentos. Sí. Antes no había esto, o no se decía, o no se recomendaba. Y es parte del equipo que está ayudándote en este momento, en este proceso, ¿no? Exacto. Así que lo recomendás Sí, sí. a la audiencia que busque ayuda Sí, totalmente. psicológica, que Sí. busque ayuda, o sea, Sí, es de necesario. algún terapeuta o alguien que lo ayude y lo acompañe y lo contenga. Es necesario para poder ir procesándolo y como te digo, no solamente el que lo está pasando, sino Sí, en el caso sino el mío, nosotros entorno. lo hicimos juntos, fuimos a Sí, diferentes sí, psicólogas sí. obviamente, pero lo hicimos juntos. Sí, sí. Sí, Porque también lo- es un lo- medio también de descarga, ¿no? De todo lo que te está llevando el tiempo, la cabeza que en va el caso mil. mío, te soy sincera, yo una vez que más o menos ya estaba ubicada, como quien dice, o sea, primero, nunca me hice la pregunta de por qué a mí, Bien. jamás. Sí. La pregunta en realidad es por qué no a mí, ¿Por qué no? porque a cualquiera le puede tocar. Sí, sí, Entonces sí, sí, nunca, totalmente. nunca hay que decirse por qué a mí. Exacto, ser No es algo, protagonista no es y no algo que me víctima. dijo la psicóloga, es algo que lo pensé yo, Sí, ¿no? sí, Desde el sí, principio. Por otro lado, yo cuando supe dónde estaba parada, cuando los médicos ya me habían explicado todo, cuando me habían dicho esto es así, 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 yo dije, bueno, acá no queda otra que ocuparse, Exacto. no preocuparse. Es un proceso lento, no va a ser menos de un año, entonces
o sea, es relajarse, ir haciendo lo que los médicos nos piden, Exacto. pero yo no dejé mi vida enfocada a la enfermedad, que en realidad nunca me lo tomé como enfermedad. Sí, Nunca. sí. Pero no porque no quería decir que estaba enferma, porque yo no me consideraba enferma. O Bien. sea, yo me lo tomé que era un problema que lo tenía que solucionar. Sí, está perfecto porque eso te da la capacidad de resiliencia después para levantarte, ¿no? Frente Exacto. a todo. Pero, o sea, te digo, no es algo que yo me esforzaba para que tomármelo así. Sí. Es mi forma de ser y yo me lo pude tomar así. Por eso muchas veces te dicen, no, ¿y por qué no le decís a tal? Uno puede hablar, aconsejar, pero, Sí, pero tiene que depende. ver mucho Sí, la sí, personalidad de cada uno. Sí, la fuerza de voluntad, el optimismo. Sí, yo por otro lado tenía mi hija, que fue un motorcito. Ella tenía 1 añito 2 meses cuando a mí me pasó todo. Y, o sea, Sí, a mí cuando me dieron sí. el diagnóstico, lo primero que se me cruzó en la mente Tu fue hija, ella. exacto. Lo Sí, primero. sí. Pero a su vez es el motor que Fue el motor. Sí, que Sí. te anime, que te... Yo no te veía la lleva. hora de llegar a mi casa para verla. Y mira que, a ver, hay que contar la parte también. Cuando yo volví de las quimio, Sí. por más que vos quieras sacar fuerza donde quieras, no podés. No podés porque tenés escalofrío, porque a mí se me acalamaban las manos, y no te queda otra que acostarte. Sí. Y yo sabía que ella me estaba esperando, pobrecita. Pero bueno, yo necesitaba ese tiempo de acostarme un par de horas, porque si no, no podía levantar directamente. Y ahí es indispensable, ¿no? El acompañamiento, en tu caso de tu Sí. esposo, porque bueno, es el que... Sí, ha él llevado todo estuvo mucho adelante. conmigo. Claro. Con Isa me ayudaron mucho mis hermanas, mi mamá, mis amigos, la familia de Adrián, que se Claro. venían desde Río Segundo, se quedaban con ella, sobre todo los días que yo me tenía que quedar internada. Sí. Pero bueno, y después lo de la cirugía, que fueron 7 días, 8 días, y eternos se me hicieron, hasta que la vi de nuevo. Sí. Pero bueno, Vicky, todo pasó. ¿Sos agradecida? ¿Tuviste fe en todo ese proceso y seguís teniendo fe en Sí. Dios? Yo te escuché varias veces, gracias a Dios. Y Siempre es soy indispensable. muy creyente desde chica. Lo que yo sé que muchísima gente rezó por mí porque lo sé, Sí. pero mis rezos eran para agradecer. O sea, mis Sí, rezos eran sí, de agradecimiento. sí, De sí. agradecimiento de que me acompañaran, Sí. tanto la Virgen, Dios, que me acompañaran en todo este proceso. Yo en ningún momento le pedí, simplemente yo les agradecí que me Sí, acompañaran. Sí. Sabía que tenía mis 2 angelitos Sí. que estaban al lado Sí, mío, sí, que es mi sí. papá y mi abuela. Sí. Así que, bueno, eso. Pero qué bueno es el ser agradecidos, ¿no? Porque Sí. muchas veces ante situaciones críticas muy duras, lo que viene es la queja. Uno, por ¿no? eso. Entonces, el uno ser se queja y agradecido. pide, lo Exacto. primero que hace. Es importantísimo esto del agradecimiento y tener fe, Yo esperanza. elegí agradecer, porque, digo, o sea, pedir va a ser lo que tenga que ser. Sí. Tengo que agradecer que va a salir todo bien. Yo siempre me lo tomé como que era una carrera, que ya la tenía ganada desde el principio, no había ni empezado el tratamiento. ya confiabas. Ya la tenía Está ganada buenísimo. y que solamente tenía que pasar los obstáculos, que eran las quimio, que era la cirugía, y la segunda etapa de la quimio fue exactamente igual que la primera. Claro. 4 de cada 14 días. Vicky, yo tengo una última pregunta, Sí. porque recién, o al comienzo hablabas del estrés, que consideras que fue eso. No sé qué te habrán dicho los médicos, porque seguramente les preguntas cómo viene, por qué te apareció ese tumor. Recién hablabas, por ejemplo, del cambio de hábitos, si bien comiste lo que querías o lo estás haciendo, pero cuidada. ¿Cambió tu vida también desde de esas vorágines de la que vos crees que fue la que generó la enfermedad? ¿Cambió en vos la forma de percibir el trabajo, por ejemplo? Sí, cambió, digamos, en el sentido de que uno obviamente se toma las cosas de otra forma. Lo que para vos antes era importante ya no lo es hoy. O sea, Sí. Priorizás. exacto. Ujú. En ese sentido, sí cambió. Cambió mucho, porque uno se le cambia la cabeza, la forma Claro. de pensar cuando te pasan estas cosas. A mí lo que los médicos me dijeron en su momento es que esto podría haber, no se sabe el tiempo que hace que estaba, Ujú. que se despertó, puede haber sido a raíz del estrés, pero Claro. que yo lo puedo haber tenido hace años. Claro.
Sí, sí. Se podría haber despertado más adelante o no se podría haber despertado nunca. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, recién estábamos hablando que por ahí uno no se hace los estudios, pero si se hiciera estudios completos, siempre saltaría algo, nada más que uno por ahí no se despierta, como lo decís vos, Claro. o no tiene síntomas, o no. Sí. Y hay cosas que uno están ahí, ¿no? Y que a veces se Claro. hacen los hallazgos Bueno, y en el algún caso estudio. mío, por ejemplo, este tipo de tumores, la gente que sabe que es hereditario, Sí, hay gente que se hace la cirugía sin que se le haya diagnosticado ya la enfermedad. Sí. Por ejemplo, sé un caso de que un padre lo tuvo, sí. tenía 2 hijos, uno de los hijos también lo tuvo, el padre falleció por esta enfermedad, y el otro hijo, que no estaba diagnosticado todavía, pero tenía el gen, él decidió hacerse la cirugía antes de tiempo. Bueno, como quien hay un dice. caso emblemático con la actriz Angelina Jolie, Angelina Jolie, claro. Ajá. que se extirpó los pechos. Sí, Ah, una sí, mastectomía, sí. 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 Sí, porque tenía antecedentes y la genética Claro. era muy alta Claro. Sí, exacto. de contraer, o sea, Bueno, en mi caso, yo gracias a Dios, como te digo, sí, que todo fue buena suerte después, yo me hice, primero que los 21 ganglios que me sacaron los analizaron en su momento y ninguno tenía células cancerígenas. Y después yo me hice un estudio genético y que me dio que no es genético. Ajá. bien. Yo me lo hice Claro. por mí, me lo hice por mi hija en realidad. Para Y un también por el futuro. caso de tus hermanas también. Por el caso de mis También. hermanas, pero no, en realidad en la familia no hubo ningún tipo de, o sea, no hubo este Sí, cáncer. sí, pero si Mi hubieras... papá tuvo cáncer de vejiga, Claro. mi abuelo tuvo cáncer de páncreas, un primo tuvo cáncer de colon, pero este tipo de cáncer de estómago en mi familia no había existido. Sí. Pero bueno, yo me lo quería hacer al estudio porque Sí, eso es algo... sí, sí, sí. Ujú. Yo me quedo un poquito con lo que decía recién, porque lo he escuchado de muchos médicos decir que todos estamos propensos Sí. a tener esta enfermedad. El tema es que, bueno, lo dijiste recién, se puede despertar o no, pero Exacto. que todos estamos expuestos a eso. Sí. Y que Sí. una Yo- de las causas es el estrés, es Sí, el sí, ritmo eso, en el que eso uno está vive. comprobado. Sí. Eso está comprobado. Yo lo que sí, por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, por ahí las mujeres se controlan mucho más, es un Sí. control que vos lo tenés que hacer anual, pero yo digo, si alguien tiene algún síntoma de algo que vos no tuviste nunca, hay que ir al médico, o sea, eso Sí. a mí me quedó claro. Yo gracias a Dios apenas sentí, era algo que nunca me había pasado, apenas me pasó, decidí ir al médico y es la única forma también de agarrar las cosas a tiempo, ¿no? Sí, el escuchar al cuerpo, ¿no? El escuchar el cuerpo. Exacto. ¿Cerramos? Cerramos. ¿Cómo te sentiste al final? Bien, A ver, al ¿bien? final ya relajada, ¿Viste? si querés hablamos una hora más. Bueno, me alegro que te hayas sentido cómoda. Bueno, ¿eh? muchas gracias por la invitación. Un placer para nosotros.